Bien, ¿qué tal? Buenos días con todos y todas. Agradezco su presencia. No soy de acá, vengo de Perú y en esta presentación es probable que haya algunos aspectos, algunos detalles, ¿no?, que ustedes no necesariamente conozcan por obvias razones, y voy a tratar siempre en esos puntos que son propios, digamos, de mi país, ¿no?, poder explicarlos para que entiendan mejor, ¿no?, el sentido de esta presentación. Bien, el título que intenta sintetizar, digamos, esta presentación alude a, por lo menos, como se han dado cuenta, 3 o 4 elementos, ¿no? Primero, a lo que llamamos un proceso político vinculado con la ocurrencia de un conjunto de desastres y calamidades que se produjeron en el país hace unos meses, que explicaré obviamente, y su vinculación con el cambio climático. ¿Ello a través de qué? A través del caso del Niño Costero. El Niño Costero, voy adelantando, es la denominación que se ha utilizado para referirse a una anomalía climática que se presentó en el país entre los meses de febrero, marzo y abril de este año. ¿Se puede pasar, por favor? Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Mostrar que el cambio climático, que muchas veces no logra atención, ¿no?, ni prioridad política por el mismo, bajo ciertas condiciones, requiere de la ocurrencia, la realización, la irrupción de ciertos tipos de escenarios o coyunturas favorables que le otorgan bastante probabilidad de ser metido, incorporado en la agenda pública, en la agenda de problemas nacionales, ¿no? Sigamos, por favor. Dicho otro modo, a través del caso peruano, que es lo que quiero presentar ahora, en esta presentación examinamos, ¿no?, la capacidad de ciertos eventos críticos, de estas situaciones críticas o calamidades, impulsadas por el fenómeno climático que ya dije se llama el Niño Costero, la capacidad de estos eventos para impulsar, para empujar, ¿no?, ciertos procesos políticos tendientes a cómo la sociedad responde al cambio climático. Bueno, aquí he colocado 2 fotografías, en fin, de los efectos a través de los cuales se expresó esta anomalía climática, que generó un impacto tremendo por ejemplo, en la infraestructura física, aunque no solo en ella, por supuesto, sino también en los proyectos de vida de mucha población, sobre todo aquella de bajos recursos. Sigamos. ¿Y cuál fue la coyuntura justamente favorable, ¿no?, y qué otra precedió a esta coyuntura? La coyuntura que he llamado favorable, digo favorable en el sentido de que impulsó el cambio climático en el proceso político, se refiere, ¿no?, a esta aparición de calamidades y eventos críticos que fueron suscitados por el llamado Niño Costero, que, como dije, esto aconteció entre febrero y abril de este año, ¿no? Esta coyuntura, este escenario, introdujo el asunto climático en la agenda política nacional, ¿no? Ahora bien, esta coyuntura favorable fue precedida por otra, en el año 2014, que fue la COP20, ¿no? Ustedes ya saben qué cosas son las COPs. Aquí en México creo que hubo la COP16 en el 2010, si no me equivoco. Entonces, en el caso de Perú se realizó esta COP20 en diciembre de 2014, que fue también otra coyuntura que puso el asunto climático, ¿no?, bajo los reflectores del país, y también impulsó un conjunto de propuestas políticas que, como veremos ahora, no llegaron a culminar bien. Sigamos. Bueno, sobre el cambio climático en el país hay varias cosas, no voy a abundar mucho en esto, pero bueno, en el caso de Perú, que está ubicado, como usted sabe, en la parte central y occidental de América del Sur, por su ubicación, ¿no?, por su geografía, por ser un territorio atravesado por la cordillera de los Andes, ¿cierto?, y también dispone de una llanura amazónica bastante amplia y una costa delgada
y árida al mismo tiempo. En fin, tiene un conjunto de pisos ecológicos y ecosistemas que lo convierte en un país, ¿no?, sensible al calentamiento global. Hay datos, informes antiguos que, por ejemplo, señalan, ¿no?, que el Perú es el tercer país, ¿no?, que se va a ser más afectado por el cambio climático después de Bangladesh y Honduras. Esto habría que revisarlo porque yo he visto que varios países siempre tratan de decir que son aquellos los más vulnerables frente al cambio climático. Yo escucho que Colombia, por ejemplo, parece que he escuchado por ahí que también es la segunda o tercera más vulnerable, pero en fin, con sus más y con sus menos, lo real es que Perú y muchos países amazónicos, México también, tienen grandes riesgos de ser impactados por el cambio climático, ¿no? En fin, Cordillera de los Andes, nevados, lagunas, altoandinas, ¿no?, Amazonía, selva alta, en fin, no voy a ahondar más en eso, sigamos por favor. Ahora, según el Ministerio del Ambiente, MINAM, aparte de los condicionamientos climáticos, geográficos, orográficos, en fin, hay también factores que provienen de la propia estructura social, ¿no?, que es un país, ¿no?, donde todavía hay mucha pobreza, mucha exclusión, mucha marginación, o también desigualdad. Entonces también hay factores propios de la estructura social del país, ¿no?, atravesados por las inequidades, muchas inequidades, y también por la manera desordenada en la que se ocupa el territorio, donde no hay orden. Eso, por supuesto, incrementa las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Estas son fotografías, aluden justamente a cómo es que, por ejemplo, población de bajos recursos, sobre todo, construye sus casas, ¿no?, en las riberas de los ríos, ¿no?, que crecen durante el verano, ¿no?, o otros construyen sus casas en las laderas de las montañas, donde justamente cercanos a los llamados conos de deyección de aludes, o lo que se llama por allá los huaycos, ¿no?, que son una especie de aludes que caen de las montañas. ¿Sigamos? Bueno, en cuanto a los riesgos y desastres, también sabemos, incluso los estudios históricos así lo certifican, ¿no?, que el Perú está también atravesado por está expuesto a muchas amenazas naturales. Los informes señalan, bueno, aquí hay un listado, terremotos, ni qué decir, ustedes son tanto mejores conocedores de esas experiencias, ¿no?, como los peruanos, ¿no? Huaycos, que es la denominación quechua con la que se refiere justamente a los aludes o las aluviones que caen de las montañas, inundaciones, sequías, heladas, granizadas, entre otros, y también, sobre todo, el fenómeno del Niño, que también creo que esto ya es universalmente conocido, ¿no?, que genera lluvias en zonas donde el país casi nunca llueve, ¿no? Entonces, junto a estas amenazas naturales existe también un conjunto de condiciones de vulnerabilidad de la población que se agravan justamente por las condiciones de pobreza, ¿no?, desigualdades socioeconómicas, ¿no?, ya aludía a la forma desordenada de ocupar el territorio, ¿no?, y otras deficiencias de la infraestructura física, ¿no? Sigamos, por favor. Y por añadidura, no existe en el país una cultura de la prevención. La gente a veces como que no le importa mucho, hay simulacros, muchos lo toman al juego, ¿no?, a la broma, ¿no? Entonces eso, no hay una cultura de prevención. Y eso atraviesa diversos estratos socioeconómicos. No solamente es las clases populares, incluso podemos encontrar esta irresponsabilidad en los sectores sociales medios o incluso altos, ¿no? Por el lado de las autoridades, por supuesto que hay un discurso oficial que promueve todo esto, pero muchas veces se enfrentan con la informalidad, ¿no?, y la improvisación, ¿no? De ahí que muchas medidas preventivas que se toman, ¿no?, como que no tienen mucha incidencia y se relajan, no se cumplen. En fin, incluso a propósito de lo que pasó aquí en México, inmediatamente en Lima, en Perú, se comenzaron a preocupar, ¿no?, comenzaron a salir en la televisión los científicos, los sismólogos, ¿no?, para hablar sobre esto, ¿no?, y incluso ya se ha organizado un simulacro, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, ¿qué es el niño costero? No hablando de todo esto, porque yo he aludido esto varias veces. Bueno, para empezar, el niño costero no es el fenómeno del niño que todos conocemos. Esta cita, es larga, está entre comillas, lo ha proporcionado el Instituto del Mar del Perú, que es una entidad estatal, científica, que hace un seguimiento, ¿no?, a las condiciones del mar peruano. Dice que el niño costero es un evento climático que se expresa, ¿no?, por el calentamiento anormal, ¿no?, de las aguas del mar,
¿no? Y que esto ocurre fundamentalmente entre Ecuador y la costa norte de Perú, ¿no? Pero a veces esas aguas calientes llegan hasta la costa central y la costa sur del país. Y por supuesto esto genera lluvias torrenciales, lluvias muy abundantes en regiones donde casi nunca llueve, ¿no? Y donde por supuesto las casas, los edificios no están habilitados para enfrentar este tipo de manifestaciones climáticas, ¿no? Y en fin, también tiene impactos en el ecosistema marino, etc., ¿no? Entonces aquí tenemos una infografía de un medio de comunicación que intenta explicar esto del niño costero. Aquí está el mapa de Sudamérica y indican la zona donde se dio justamente en este año, entre febrero y abril de este año, donde las temperaturas del mar se incrementan y eso genera justamente trastornos climáticos, ¿no? Que irrumpen y que han generado pues, los desastres que se han dado este año, ¿no? Sigamos. Bueno, hay otra explicación que intenta diferenciar justamente el fenómeno del Niño, que es un evento más global, ¿cierto? Tiene incidencias más amplias y globales. En cambio, el Niño costero es un fenómeno más focalizado, más centralizado, como dije, entre la costa norte de Perú y el Ecuador. Sigamos, por favor. Bueno, ya mencioné que asoló estas regiones del país y que por supuesto, ¿no? Se empezó con inundaciones, lluvias, huaicos, en fin, que afectaron a muchas ciudades, ¿no? Muchas zonas. Aquí en esta infografía también un medio de comunicación justamente ha tratado de graficar, ¿no? el impacto, ¿no? En lo que es efectos en los damnificados, en las personas desaparecidas, en los muertos, ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, se tuvieron que suspender las clases, ¿no? Por varias semanas, afectando, ¿no? La continuidad de los cursos en los colegios, en las escuelas, de los niños. En fin, entre otras cifras que se dieron a propósito de esta calamidad. Digamos. Bueno, y por supuesto que estas calamidades generaron un conjunto de respuestas, ¿no? Aparte de las afectaciones propiamente dichas, ¿no? Hubo una gran cobertura climática y también este niño costero generó incluso, ¿cómo decirlo, no? Situaciones, ¿no? Dramáticas, personales. Por ejemplo, estas son las fotografías de cuando estos aludes y salidas de los ríos generó todo un desplazamiento de rocas, madera, desperdicios cerca de Lima, y incluso hubo una persona que fue arrastrada varios kilómetros por esta corriente de agua y desperdicios, ¿no? Y aquí justamente la prensa captó esto. Vemos a una señora saliendo de entre, ¿no? Llena de barro, ¿no? Entró de todos los escombros, ¿no? Y no solamente ella, sino también arrastró hasta animales, ¿no? Aquí vemos una vaca que fue también arrastrada por esta riada. Y por supuesto que toda esta situación, todos estos padecimientos, todos estos dramas, obligaron a los actores políticos, llámese gobierno central, parlamento, clase política, gobiernos regionales, alcaldes, entre otros, ¿no? A replantear sus prioridades, ¿no? Respecto a justamente los impactos que se derivan de fenómenos climáticos, ¿no? Que se daban en el territorio peruano. Sigamos, por favor. Bueno, aquí hay más fotografías. Es una manera en la que se inmortalizó justamente cómo esta señora, ¿no? Evangelina Chamorro, no pudo salir de donde estaba, ¿no? Y así lo inmortalizó a unos artistas, ¿no? Y no solamente ella, sino también a la vaca que está detrás de ella, ¿no? Y como dije, también, en fin, hubo actos, ¿no? De apoyo, de solidaridad, de rescate, en la que se dieron casos un poquito llamativos, ¿no? Como la manera, esta forma de rescatar o sacar a las personas de sus casas inundadas, ¿no? O también las autoridades, los bomberos, en fin, rescatando animalitos. Digamos. Bueno, más fotografías para graficar estos dramas que se vivió en el Perú con nuestro niño costero, ¿no? Puentes que se destruyen, carreteras inundadas, buses o camiones, ¿no? Que no pueden salir de donde estaban, en fin, ¿no? Dificultades para trasladarse, ¿no? Muchas familias, personas diciendo de esta manera, ¿no? Sí. Ahí más podría mostrar más cosas, pero por el tiempo no lo voy a hacer, solamente para que tengan una idea de qué pasó en esas circunstancias.
Bueno, volviendo ahora sí al proceso político del cambio climático, hay que decir que de hecho el cambio climático ha recibido, no se puede negar, ¿no?, que el cambio climático ha recibido atención del Estado peruano, no se puede negar, ¿no?, que el Estado ha tenido que decir algo, que hacer, impulsar iniciativas sobre el cambio climático, ya ha tenido participación en varias las cumbres climáticas, ¿no es cierto? Existe una estrategia nacional del cambio climático, etcétera, etcétera. Ahora, si bien es cierto, ¿no?, hay ciertos compromisos internacionales, hay estrategias y todo, no ha ocurrido lo mismo con el hecho de que se dispongan de, por ejemplo, normas vinculantes, ¿no?, que obliguen a que los compromisos que el Perú ha adquirido tengan fuerza de ley, ¿no?, compromisos en materia climática tengan fuerza de ley, ¿no?, y que se aseguren el largo plazo. Entonces no contamos todavía con un marco obligatorio, la ley de cambio climático, y contar con ese instrumento no es muy sencillo, por lo que verán a continuación. Hay muchas dificultades, muchas cortapisas, es un proceso bastante complicado, ¿no?, por diversos motivos, ¿no?, la gama de actores políticos, ¿no?, tienes a los políticos propiamente dicho, a los partidos, a la sociedad civil, a los movimientos sociales, ¿no?, a los medios de comunicación, a los empresarios, a los expertos. Entonces, digamos, aprobar una norma de cambio climático, si bien parece sencillo, ¿no?, más bien es un proceso político difícil de culminar. Sigamos. Y justamente, a diferencia de México, que tiene ya una ley del año 2012, ¿cierto?, el Perú todavía no ha logrado contar con un instrumento de esa naturaleza, ¿no? Entonces, para iniciar y culminar exitosamente ese proceso, bueno, tendría que haber varias condiciones de exigencias, ¿no? Yo he colocado aquí algunas, ¿no? Tiene que haber convicción, tiene que haber liderazgo político, tiene que haber partidos o fuerzas que se compren el problema y que lo lleven adelante, que estén convencidos, que sientan que el asunto es un asunto relevante, de interés. También expertos que estén, ¿no?, tengan el tiempo, la disponibilidad para acompañar el proceso, y eso no siempre hay. Y también quizás una sociedad civil activa, ¿no? Y quizás lo más difícil, hacer que la ciudadanía, ¿no?, haga del cambio climático una causa popular o una causa ciudadana, aunque eso quizás puede ser mucho pedir. Sigamos. Justamente, hablando de que si la ciudadanía puede hacer esto, el cambio climático algo suyo, por ejemplo, la gente está interesada o preocupada en otros problemas. Esta es una encuesta hecha hace un mes o poco menos, donde justamente se le pregunta a la ciudadanía cuáles son los principales problemas del país. Sospecho que coincide mucho con lo que pasa aquí, ¿no? Y miren ustedes, ¿no?, lo primero que sale es la delincuencia. La gente está preocupada, pues, de que si sales de tu casa no te arranchen el celular, no te asalten en la esquina, etcétera, etcétera. Entonces la gente está muy preocupada por los niveles de delincuencia. Un segundo problema es la corrupción, ¿no? También es otro asunto que creo que este listado de problemas creo que es muy compartido por los latinoamericanos en general, ¿no? Droga, desempleo, pobreza, crisis política, y por acá aparece contaminación del medio ambiente. No se habla obviamente de cambio climático, pero aunque el cambio climático no es precisamente o estrictamente un problema ambiental, pero muchos lo asocian a eso, ¿no? Entonces, sin embargo, por encima hay otros problemas más inquietantes para la ciudadanía. Digamos. Entonces, ante una ciudadanía preocupada en otras cosas, quizás sea difícil, ¿no?, invitarla a interesarse en estos asuntos. Bueno, entonces el primer escenario que fue favorable y que impulsó, nos generó un impulso llamativo para poder contar con una ley de cambio climático fue la COP20, como ya adelanté. Esto fue realizado en diciembre de 2014. Por supuesto, viene mucha gente, vienen ministros, vienen ONGs, vienen científicos, viene prensa. Entonces esto puso al Perú bajo los reflectores del mundo, y por supuesto esto generó interés en los políticos locales, ¿no es cierto? Muchos quisieron aprovechar la ocasión, ¿no?, para ir al evento, estar presente, ¿no?, en fin, mostrarse,
lograr cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, el Poder Ejecutivo, o sea, el Gobierno Central, le dio tanta relevancia al asunto que, ¿no?, le dio el nombre, el año 14, como el año de la promoción de la industria responsable y el compromiso climático. Entonces se dan cuenta de la relevancia del evento que tuvo para el país, ¿no? Sigamos. Ahora, esta COP20, que como dije se realizó en diciembre de 2014, por supuesto que antes de ella hubo un conjunto de, ¿no?, de iniciativas, o sea, en expectativa de que se produzca este evento. Los políticos, como dije, ¿no?, vieron que el asunto estaba interesante y, por ejemplo, en el Congreso hubo inquietud, interés, y esto se manifestó, entre otras cosas, con la creación dentro del Parlamento de un grupo de trabajo de cambio climático y biodiversidad, ¿no? Se dio este grupo de trabajo de un grupo pluripartidista, donde habían parlamentarios de diversas listas políticas, ¿no? Entonces, dando a entender que el cambio climático era un asunto, ¿no?, que atravesaba, ¿no?, que atravesaba las diferencias ideológicas, al menos así se suponía, ¿no? Y no solamente con esta creación del grupo de trabajo, sino también, o sobre todo, con la presentación de un conjunto de proyectos de ley que promovían, con sus más y con sus menos, ¿no?, una ley general, una ley marco del cambio climático, ¿no? Lo cual que se hayan, ¿no?, presentado en esta coyuntura de la COP20 una docena de proyectos de ley era llamativo e interesante porque eso no se había dado antes. Sigamos, por favor. Ahora, la pregunta sería, ¿no?, si esta coyuntura favorable de la COP20, que generó proyectos de ley, generó interés en los políticos, ¿no?, etcétera, etcétera, logró culminar en la promulgación de una ley. Como ya creo que adelanté, no ocurrió así, ¿no? Entonces hubieron diversos factores, ¿no?, más allá del interés público o aparente de los políticos en el calentamiento global y todo ello. Se produjeron un conjunto de obstáculos, ¿no?, propios quizás de la dinámica parlamentaria, de la dinámica legislativa, que atentaron contra, ¿no?, la culminación del proceso legislativo para contar con una ley sobre el tema. Entonces, ¿qué factores, ¿no?, atentaron o fueron, ¿no?, debilitando el empuje que la COP20 había dado? Hay varios factores, algunos de ellos más quizás muy específicos, muy coyunturales, como por ejemplo la salida del congresista que piloteaba y lideraba este grupo de trabajo de cambio climático, ¿no? Lo sacaron por rencillas políticas, ¿no? Y este congresista había, con mucho voluntarismo, ¿no?, había impulsado este grupo, ¿no?, y por supuesto impulsado con conversatorios, avisas públicas para convencer, ¿no?, y llegar a una ley. Salió este congresista y las cosas como que se estabilizaron en este grupo, ¿no? Otros problemas fueron también problemas vinculados a cómo es que las comisiones, por ejemplo la Comisión de Medio Ambiente, cómo procesó estos proyectos de ley, ¿no?, y muchas dificultades y deficiencias para procesar esos proyectos de ley. Incluso, fíjense ustedes, eso es un poquito vergonzoso decirlo, ¿no?, pero no se puede tapar, se produjeron también problemas de originalidad, ¿no?, para decirlo suavemente, ¿no?, o sea, como de plagios, ¿no?, o copias, ¿no? Incluso recuerdo bastante que detectamos algunos artículos que eran copia de la ley de México, por decir, ¿no?, para que vean. Entonces hubo otros problemas y eso también atentó, ¿no?, contra el proceso de aprobación. Entonces dilató excesivamente el tiempo de aprobación del dictamen, hasta incluso esto se extendió hasta el 2016, cuando ya los parlamentarios estaban en otra cosa, ¿no? Muchos buscaban reelegirse. Entonces ya habían perdido el interés que originalmente habían manifestado en torno a este asunto. Entonces todos estos elementos, ¿no?, quebraron el proceso que había impulsado la COP20, ¿no? Y también les quiero decir que esto que estoy hablando se produjo en el Congreso que fue elegido entre el año 2011 hasta el 2016. Entonces, como dije, el fin de la legislatura fue el 2016 y todos están buscando acomodarse, reelegirse y todo el asunto. Entonces ya se perdió ese impulso, ¿no?, con las nuevas elecciones que traían un nuevo Congreso. ¿Sigamos? Bueno, eso fue el impulso que dio la COP20.
Bueno, pero inusitadamente apareció otro escenario favorable que fue el de Unión Costero. Bueno, entonces, en abril de 2016 hay elecciones, se elige un nuevo presidente, un nuevo congreso, ¿no? Entonces eso generó una nueva composición política del Parlamento, el cual reinició sus funciones, ¿no? Sin embargo, con ese nuevo congreso, también hubo algunos congresistas, menos, pero hubo, que presentaron, ¿no? Persistieron con proyectos de ley de cambio climático. También hubo interés de volver a crear o de reactivar el grupo de trabajo de cambio climático y biodiversidad. Y también, por ejemplo, se designó a un parlamentario como coordinador del Capítulo Perú ante el Globo Internacional, que es una ONG, una red, ¿no?, que ustedes lo conocen, que impulsa estos temas a nivel de parlamentos. Bueno, eso es la parte política. Y ya en el 2017, unos meses después, autoridades, ¿no?, meteorológicas anunciaron y fueron informando de que Perú iba a enfrentar un problema, ¿no?, anomalías que expresadas, ¿no?, en la elevación de las temperaturas del mar y posibles lluvias en la zona central y norte del litoral peruano, que es lo que decía el Niño Costero, ¿no? Entonces se trataba justamente de este fenómeno que llegó a su clímax, sobre todo en marzo del 2017. ¿Sigamos? Ya he mencionado, ¿no?, todos los, bueno, algunos episodios y dramas que produjo esto, ¿no? No voy a abundar en eso, pero ya hubo damnificados, muertos, desaparecidos, ¿no?, estragos materiales, todo, y por supuesto que eso generó un impacto, ¿no?, entre los políticos, ¿cierto? ¿Qué hacemos ante esto? No podían quedarse con los brazos cruzados. Conmocionó a la opinión pública, a los políticos, y muchos lo interpretaron, ¿no?, como un preanuncio, ¿no?, un anticipo de lo que podría ser, ¿no?, el cambio climático en el país. Incluso hubo una encuesta hecha en febrero de este año, en la que justamente le preguntan a la gente cuál cree que es la principal causa de los desastres ocurridos en el Perú, ¿no? Y ustedes, el 58% lo atribuye o lo relaciona con el cambio climático. Entonces ya había, ¿no?, cierto conocimiento, ¿no?, cierta idea de que esto está vinculado al cambio climático. No puede ser otra cosa, ¿no? Otros piensan, ¿no?, el fenómeno del Niño, que también podría verse exacerbado por el cambio climático cuando ocurran. Es normal que ocurran, el castigo de Dios, ¿no? Bueno, es minoritario, pero está, ¿no? Esto está para un estudio antropológico también. Bueno, esa es la encuesta, sigamos. Entonces, nuevamente, en respuesta a esta situación de calamidades, ¿no?, hasta impacto emocional por lo que venía ocurriendo, los políticos responden con la presentación de nuevos proyectos de ley, ¿no? Incluso el Poder Ejecutivo, la ministra de Ambiente, que también presenta, porque también, ¿no?, el Ejecutivo puede presentar proyectos, presentó su proyecto de ley sobre el cambio climático. Entonces, bueno, la situación, ¿no?, como que nuevamente el Niño Costero, dentro de lo malo que trajo, había pues, ¿no?, una cuestión virtuosa, ¿no? O sea, nuevamente impulsó el asunto, generó a los políticos el interés, de repente para salir en la foto, ¿no?, pero igual, presentaron proyectos, se interesaron, fueron hicieron un trabajo de campo, se ensuciaron los zapatos con la población y todo el asunto, aunque a veces fue un poco de demagogia, pero estaban ahí. Entonces en abril incluso hubo el propio Parlamento dio ciertas facilidades para que los proyectos se siguieran, ¿no? Dijeron, bueno, que no pasen a comisiones, que pasen de frente al Pleno. Hubo ese interés, pero lamentablemente aparecieron otros sucesos, otros eventos ya más políticos que no dieron tiempo a que el propio Pleno del Congreso, ¿no?, se pronuncie sobre esos proyectos de ley. Entonces bueno, esos proyectos tuvieron que regresar a la comisión, en el caso del ambiente, y la presidenta de la comisión, bueno, prosiguió con el proceso para hacer el dictamen y todo el asunto, ¿no? Y luego esto la Comisión de Ambiente y Ecología se reunía para poder debatir el dictamen, pero también ahí hubo problemas, porque varios congresistas se ausentaron, o sea, generaron lo que se llama problemas de quórum, ¿no? No había pues el número mínimo legal de congresistas para que el dictamen se apruebe, ¿no? Entonces, eso ocurrió en varias sesiones, hasta que, hasta que luego, esta primer año de legislatura empezó, en agosto de 2016, entonces culminaba en junio de 2017, entonces fueron pasando los meses hasta que al final hubo una sesión en la que por fin se dio
se dio el asunto, ¿no? Y como aquí estoy tratando de relatar, ¿no? Justamente qué nuevas contingencias aparecieron en ese momento para cortar, ¿no?, el círculo virtuoso que ¿no?, había traído este niño costero. Entonces, ¿qué pasó en esas sesiones? Congresistas que se afectaban, como dije, ¿no? Es más, la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, que es el partido que tiene mayoría en el Congreso, es el partido fujimorista, presentó, ¿no?, a la hora undécima, a la hora final, ¿no?, un proyecto de ley. Entonces, ellos tenían la intención de que su proyecto de ley sea, ¿no?, la base sobre la cual se debatiera un nuevo dictamen, prescindiendo de los votos. Claro, tenían los votos para hacerlo. Al final, las minorías se opusieron, ¿no?, en la comisión, y por último lo que se decidió fue trasladar nuevamente, o sea, posponer nuevamente para el futuro, ¿no?, la aprobación de un dictamen. O sea, ya no se llegó a aprobar ahora hasta junio de 2017. O sea, se lo partió para adelante, se pospuso el tema. Entonces, nuevamente, ¿no?, la coyuntura favorable del niño costero, que dio un impulso bastante fuerte, no logró, ¿no?, culminar ese proceso político que hubiera permitido al país contar con una norma de esta naturaleza. ¿Sigamos? Entonces, yo me hacía la pregunta, ¿qué nos enseña el caso? Claro, es un estudio de casos, no es un estudio comparativo, ¿no? Entonces, como decía en un evento, ¿no?, y después del desastre, ¿qué? ¿No? Y ahí lo vinculamos justamente con el cambio climático. Entonces, si bien es cierto, esto, lo que pasó lo que le estaba tratando, hubo un consenso, había consenso, sí, pero también había dificultades, ¿no?, ciertas contingencias de carácter político, ¿no?, que rompieron, ¿no?, ese consenso. Entonces, esto me permite decir que no basta, o no bastaría, que un asunto como este goce, ¿no?, de apoyo, ¿no?, de aceptabilidad, ¿no?, o que incluso sea percibido como un asunto políticamente correcto. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando normalmente uno le pregunta a un político de cualquier tendencia, ¿qué piensa el cambio climático?, públicamente todos están de acuerdo, todos lo reconocen, piensan que se está produciendo. En el discurso público, sí, ¿no?, lo ven como un tema interesante de corrección política y todos están de acuerdo con eso. Pero cuando se requiere, digamos, ¿no?, tomar acciones, tomar decisiones, ¿no?, concretas, ya ahí la cosa cambia. Entonces, se requiere, pues, ¿no?, más allá del supuesto consenso, se requiere voluntarismo, sí, ¿no?, comisión política también, ¿no?, en consonancia con los compromisos internacionales que el Perú tiene, ¿no?, apoyo mediático también, por supuesto que sí, los medios son un gran elemento en esto, ¿no? Y también el involucramiento ciudadano, aunque como ya mostré con la encuesta, ¿no?, anterior, la gente está preocupada por otros asuntos. Digamos. Pero también requiere, ¿no?, aparte de la convicción, ¿no?, de lo todo mencionado, apoyo ciudadano, apoyo mediático, el caso nos muestra que pareciera que también se requieren de eventos extraordinarios, ¿no?, situaciones o ventanas de oportunidad que podrían o deberían ser aprovechadas. Ya mencioné, ¿no?, la COP20 fue uno de ellos, luego el niño costero. Sin embargo, estas ventanas de oportunidad también colisionan con otras contingencias, otras variables, ¿no?, que a manera de obstáculos, en el caso que he mencionado, provinieron de dónde, por ejemplo, de cuestiones procedimentales, ¿no? Quórum, número de congresistas, hay votos, no hay votos, ¿no?, hasta problemas de técnica legislativa, ¿no?, la propuesta es original, no lo era tanto, ¿no? También, ¿no?, el protagonismo político, ¿no?, todos quieren salir en la foto, ¿no?, todos quieren mostrar que ese proyecto fue fruto de tu autoría o del partido, ¿no? Muchos parlamentarios quieren, ¿no?, posicionarse y verse como los abanderados del asunto climático, del asunto, ¿no?, ambiental y todo eso, ¿no? Y también la presencia de otros temas más políticos, digamos, ¿no?, donde los parlamentarios, ¿no?, le dan prioridad, ¿no?, reelecciones,
reelección parlamentaria, o otras leyes que dan más, ¿no?, más votos, ¿no?, son más conocidas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sigamos? Ahora, ¿esto tiene que ser siempre así? Yo pienso que no necesariamente, ¿no? ¿No? Va a depender mucho de la convicción de los agentes políticos, ¿no?, de los márgenes de juego de los que dispongan, de la forma en que controlan justamente los procesos políticos, ¿no?, la manera en cómo neutralizas, ¿no?, las contingencias, las variables imprevistas, ¿no?, y todo eso, ¿no? Sí, pues bueno, esto de acá, ¿no?, creo que intenta resumir el espíritu o el mensaje de esto, ¿no? Tratando que hablan de cambio climático, al final lo va a perjudicar, ¿no es cierto? Entonces pasan el tiempo entre votos, entre discusiones, ¿no?, entre yo soy el autor, no, tú eres el autor, yo soy yo, ¿no? Entonces, pero el tema sigue, independientemente de lo que ocurra en la esfera política. ¿Sigamos? Ahora, le diré que este proceso no está terminado, es verdad, porque ha entrado, ¿no?, bueno, hay un cambio en la Comisión de Ambiente y Ecología. El nuevo presidente de la Comisión es un ambientalista y está decidido, ¿no?, a llevar adelante el proceso, pero claro, depende de la mayoría. Si no es del partido mayoritario, veremos cómo logra él en esta oportunidad poder manejar estas variables. Entonces, el proceso sigue abierto, digamos. Entonces, para concluir, el cambio climático en el Perú no está de ser un asunto, ¿no?, de interés, supuestamente, ¿no?, por sí mismo, no logra generar ese compromiso, ¿no?, un compromiso suficiente para que, en este caso el Parlamento, la Asamblea Legislativa, culmine el proceso político, ¿no?, de la aprobación. Es uno. Otra, ¿no? Entonces, en el Perú, tanto las élites como ¿no?, y como la opinión pública, ¿no?, asocian, ¿no?, de cierta forma de desastre, como el que salió con el niño costero, ¿no?, que se expresa en inundaciones, lluvias, tormentas eléctricas, etc., como expresión anticipada y temprana del cambio climático. Luego, las coyunturas o los escenarios que salieron con la COP20 o el niño costero sí fueron, pues, escenarios favorables, ¿no?, para impulsar este tipo de iniciativas. También hay que decir que el proceso legislativo que se dio con el cambio climático es muy sensible, es bastante sensible a las movidas políticas, a los vaivenes de lo político, los cambios abruptos, ¿no?, etc. Y eso es lo que ha pasado con la experiencia que les he relatado. Sí, creo que hasta ahí me quedaría. Gracias.